Melodía de amor, capítulo 5 de Bárbara Cartland. Tenía la impresión de que a él le parecería un abuso de confianza que usara sus caballos, pero se dijo que, después de lo que habían hablado la noche anterior, a ninguno de ellos sorprendería lo que hiciera el otro. Al llegar a la puerta encontró, como esperaba, un magnífico caballo y a un palafrenero dispuesto a acompañarla. Después que el sirviente la ayudó a montar, se arregló la amplia falda, y ambos caballos avanzaron hacia el frente de la casa y luego hacia el parque. Como el caballo respondía a su más ligero toque, ella se dio cuenta de que le habían dado un caballo muy bien entrenado, en caso de que no supiera montar muy bien. Imelda, sin embargo, era una experta amazona, capaz de dominar al más brioso corcel. Pero esa mañana deseaba pensar, de modo que fue un alivio no tener que luchar contra un caballo que no obedeciera. Cruzaron el parque y el palafrenero le indicó que, detrás de un abeto, se encontraba el lugar donde se entrenaban los caballos del marqués. Imelda le agradeció la información y cabalgó por una vereda entre árboles de espeso follaje. El sol no alcanzaba a filtrarse entre sus ramas, y ella pensó que aquella impenetrable oscuridad era tan misteriosa como el propio marqués. Saliendo del bosque se encontraron, en un terreno plano, una pista de más de 1 kilómetro de longitud, y entonces Imelda solo tuvo que tocar ligeramente a su caballo con el fuete para que se lanzara a galope. Esperaba que eso le aclarara la mente, alejando los problemas que la agobiaban, y estaba a la mitad de la pista cuando vio a un jinete que salía entre los árboles y adivinó quién era. No detuvo su montura, pues sabía que no era necesario, y cuando el marqués se acercó, el caballo de él también se lanzó a galope, y cabalgaron juntos a gran velocidad, lo cual les proporcionó un placer indescriptible. Corrían cada vez más rápido, y solo hasta que avistaron el final de la pista, aminoraron el paso de sus cabalgaduras. Cuando se detuvieron, Imelda volvió el rostro sonriente hacia el marqués y exclamó: «Fue maravilloso. Sabía que cabalgaría así de bien». «También yo sabía que usted parecería parte de su propio caballo», contestó ella sin pensar. Era verdad. Recordaba que su padre era un jinete excepcional, pero el marqués, montado en un gran semental de magnífica cabeza, parecía aún más gallardo. Semejaba a un dios que hubiera descendido del Olimpo para alternar con la raza humana. El marqués seguía sin duda sus pensamientos, pues dijo en tono de broma: «Exacto, y si yo provengo del Olimpo, usted también». «¿Cómo supo lo que pensaba?» «De la misma forma en que usted lee mis pensamientos. Pero no puedo leerlos todos. Espero que también usted guarde secretos para mí, aunque trataré de evitar que eso suceda». Como Imelda no respondió, él agregó: «Esperaba verla más tarde para intentar disculparme por mi comportamiento. No tengo excusa, excepto el decirle que es un secreto que no puedo divulgar ahora, y tal vez nunca. Todo lo que puedo pedirle es que me perdone, y que podamos continuar donde estábamos al terminar la cena». Imelda lo miró y ambos hicieron dar vuelta a sus caballos para regresar por la pista a paso lento. «No me ha contestado», comentó el marqués después de un momento. «Me pregunto qué debo hacer. Déjelo todo a mi cargo. Hay tantas cosas que deseo mostrarle, tanto de qué hablar, y temo que se vaya de la misma forma inexplicable en que llegó». «¿Fue en realidad inexplicable?», preguntó Imelda, mientras pensaba que se suponía que visitaba a su abuelo. «Del todo y por completo inexplicable», afirmó el marqués. Como consideró que era más prudente no discutir, Imelda preguntó: «¿Qué planea enseñarme primero?» «1.000.000 de cosas, que llevarían 1.000.000 de años, pero como es un hermoso día, podemos empezar por el templete que erigió mi tatarabuelo. Parece muy interesante. Iremos en carruaje. Como está cerca, si puede estar lista a las 11:30, llevaré el almuerzo con nosotros». Ella le dirigió una sonrisa que pareció apresar la luz del sol. «La idea me encanta». «Entonces está todo arreglado, y, para celebrarlo, la reto a una carrera hasta el final de la pista». El marqués ganó por un cuerpo, y aunque Imelda se dijo que ello se debía a que su caballo era más fino y grande que el suyo, sabía que la verdadera razón era que se trataba de un jinete tan insuperable que hubiera ganado montando cualquier caballo. Como al final de la pista esperaba el palafrenero, el marqués se quitó el sombrero y dijo en un tono muy formal:
Espero que Jimmy la conduzca de regreso a través del bosque, donde hay un camino muy atractivo hacia la casa. Que pase buen día, señorita Gledwin. Adiós, señor. Cuando se alejó, Imelda se sintió extrañamente triste, pero comprendió que él la había dejado sola para asegurarse de que el palafrenero no iniciara rumores maliciosos en la casa, ya que deseaba protegerla de los chismes de la servidumbre. Pero se dijo que, después de todo, aquello era ridículo, ya que habían cenado solos la noche anterior, y se proponía llevarla de paseo al mediodía. Es un hombre muy misterioso, se dijo, y no pudo evitar pensar en él durante todo el trayecto de regreso a la casa. A Imelda le causaba un placer inexplicable viajar sola con el marqués en el alto faetón de grandes ruedas tirado por un soberbio par de caballos castaños. Se había sorprendido cuando bajó por la escalera vestida con uno de sus más bonitos vestidos y tocada con un sombrero de paja adornado con una guirnalda de flores, al descubrir que no los acompañaría un palafrenero. Mientras se alejaban, llevando una gran canasta con el almuerzo en la parte de atrás del faetón, el marqués, casi como si respondiera a una pregunta de ella, le explicó: «Tengo estos caballos casi desde recién nacidos, y ayudé a entrenarlos. Acudirán cuando los llame y siempre que los conduzco. Me parece que no tengo necesidad de que me acompañe ningún palafrenero». «¿Cómo supo que era algo que deseaba saber?», preguntó Imelda. Él no contestó a su pregunta, pues era tan evidente que ambos se adivinaban el pensamiento, que sobraban las palabras. «¿Me mostrará su caballeriza?», preguntó ella ahora. «Me sorprende que no la haya inspeccionado todavía». «Olvida que apenas llegué ayer», respondió ella, pensando que le parecía haber estado allí durante años y que el marqués era parte de su vida. Entonces se dijo que aquella idea era absurda. Todo se debía, pensó, a que, como había estado internada en la escuela y nunca tuvo ocasión de conocer a todos los hombres interesantes que rodeaban a su padre, el marqués la había impresionado en demasía. «También se debe a que soy mayor», se dijo, «así que, por lo tanto, un hombre significa mucho más para mí que cuando era pequeña». Pero una parte recóndita de su mente le decía que aquello no era cierto y que se había creado un nexo sutil entre ella y el marqués que no podía explicarse apelando tan solo a la lógica y a la razón. Cuando la vi esta mañana, observó el marqués con la vista fija en sus caballos. Me pareció que era más linda que anoche, pero ahora está más hermosa que en la mañana. Su voz era tan íntima que el corazón de Imelda dio un vuelco, y como de pronto se sintió turbada, contestó apresuradamente: «Alguien me dijo que era usted muy reservado, pero ese hermoso comentario me hace pensar que estaban equivocados». «¿Puedo decirle que no es usual que yo hable así?», preguntó el marqués. «¿O ya lo sabía?». Sin esperar a que Imelda contestara, agregó: «Pensó en mí anoche. Pensaba que no lo hiciera. No me refiero a mi forma de comportarme, con respecto a lo cual ya me disculpé, sino a mí, como hombre. Me habría resultado muy difícil no hacerlo». Lo dice como si lo hubiera intentado. «Lo intenté, por supuesto. Me agradan los enigmas, pero no cuando resultan demasiado difíciles de resolver. Así que eso es lo que intenta hacer. Pero, en ese caso, deténgase y no se esfuerce más». «¿Por qué?». «Porque sería un gran error de su parte tratar de resolver el enigma del marqués de Marrison. Al hablar así, sabe bien que me incita todavía más, no solo a resolver el misterio, sino a ayudarlo. Es por completo imposible que lo haga. ¿Me puede decir por qué?». «No. Hace las cosas muy difíciles para mí». «¿Por qué lo piensa así?», preguntó el marqués. «¿Y por qué desea hablar de cosas que no le conciernen?». Hizo una pausa antes de añadir: «Todo este asunto es ridículo. Procuro ser buen anfitrión y mi intención es atender a una joven muy atractiva que llegó a mi casa sin ser invitada. ¿Por qué no puede reaccionar como una jovencita común y corriente y disfrutarlo?». Y, por supuesto, lo interrumpió Imelda: «sentirme halagada y honrada por su deferencia. No es el tipo de comentario que deba esperarse de una jovencita. Cualquier jovencita convencional, si tuviera la suerte de que la invitara el noble marqués en una ocasión, sin duda no recibiría una segunda invitación. No puede asegurarlo. Puede permanecer muy entretenida. Lo dudo.
ya que después de que hubiera estado un buen rato fascinada por su apariencia y su título, usted empezaría a añorar la compañía de las mundanas bellezas que lo esperan en Londres. El marqués se echó a reír. ¿Cómo sabe que en Londres me esperan mujeres mundanas? Imelda pensó que podía hablarle extensamente de las bellezas con las que su padre pasaba la mayor parte del tiempo, pero aquello sería muy revelador, así que, para evitar que el marqués la presionara demasiado, preguntó: ¿Con qué frecuencia se ha enamorado, señor? Él desvió la vista de los caballos y la miró fijamente al contestar: Me creerá si le digo la verdad. Depende de cuál sea la respuesta. Si hablamos del amor, según el significado que creo que tiene para usted, la respuesta es nunca, porque mi significado del amor ha de ser diferente al de los demás, porque estoy seguro de que usted, al provenir del Olimpo, considera el amor como un ideal, un éxtasis de alas plateadas que se eleva con la música hacia las esferas. Imelda contuvo el aliento, ya que eso era exactamente lo que ella pensaba que debía ser el amor que sus padres habían conocido, el que anhelaba para sí. Él no respondió y viajaron en silencio durante un largo trecho, hasta que divisaron en la distancia una extraña construcción, no muy diferente a la torre inclinada de Pisa, cuya silueta se delineaba contra el azul del cielo. Ese es el templete. Es un monumento en memoria del amor, erigido por mi tatarabuelo, cuyo corazón quedó destrozado cuando murió su esposa. Como el Taj Mahal, murmuró Imelda. Por supuesto, y los hombres que han erigido tales monumentos experimentaron el amor del que hablamos. El amor que usted no conoce, añadió Imelda. El marqués, por toda respuesta, se sumió en sus sombríos pensamientos, y las tenues líneas que marcaban su rostro parecieron profundizarse. Imelda también pensó, aunque no estaba muy segura, que en los ojos de él aparecía de nuevo aquella mirada oscura y dura que advirtió cuando lo viera por primera vez. Al terminar el delicioso almuerzo, Imelda observó a su alrededor, pensando que el templete no se parecía a ninguna construcción que hubiera conocido antes. De forma circular, ofrecía en su interior una mezcla de los estilos griegos y musulmán, y tenía ventanas de filigrana de piedra, por las cuales pasaba la luz dibujando extraños diseños sobre el piso de mármol. En el centro se elevaba un pedestal que sostenía una estatua de Pan, bailando al son de su flauta de carrizo. Imelda y el marqués estaban sentados, apoyados en el zócalo de la estatua, con la canasta del almuerzo frente a ellos, observando, a través de la puerta abierta, un hermoso panorama del valle. Aquello era algo tan poco usual, y al mismo tiempo tan romántico, que Imelda sentía como si hubiera penetrado en otro mundo y escuchara las notas de una extraña música. Ello se debía en parte al viento, que producía un sonido melodioso al soplar a través del domo del templete, el cual se elevaba hacia el cielo, divisándose a muchos kilómetros de distancia. Pero también era, pensó, música que provenía de su interior y del marqués, ya que ambos estaban tan identificados el uno con el otro. Como el sitio donde estaban sentados era mitológico y estaba consagrado al amor, la voz del marqués parecía tornarse más profunda cuando le hablaba, y ella trataba de no mirarlo para que él no notara el arrobamiento que reflejaban sus ojos. Al principio hablaron de cosas intrascendentes, pero se producían extraños silencios, durante los cuales parecía que los corazones de ambos se comunicaban y no había necesidad de palabras. El marqués se reclinó contra la piedra al decir: «De alguna manera usted parece pertenecer a este lugar, como si no fuera de esta generación y perteneciera al pasado. Pero a la vez espero con anhelo el futuro», contestó Imelda. «Lo comprendo, pero para mí no hay futuro». Habló para sí mismo y, sin poderse contener, Imelda preguntó ansiosa: «¿Qué quiere decir? ¿Cómo puede hablar así? No debí decirlo. Sé que no me comprenderá, pero deseo hacerlo. Sabe que quiero comprenderlo y, como dije antes, ayudarlo. Ya ha hecho bastante con permitirme saber que existe, y es lo que siempre había buscado, aunque yo mismo no lo sabía». La forma como habló hizo que Imelda desviara la mirada hacia el valle, que se extendía frente a ellos resplandeciente, bajo la luz del sol. Al hacerlo,
Su perfil se destacó contra el blanco mármol del edificio, y como se había quitado el sombrero mientras almorzaban, la luz del sol, al reflejarse en su cabello, encendía en él pequeñas llamas rojizas. ¿Cómo puede ser tan bella? ¿Cómo es posible que una mujer de su edad sea como usted? La respuesta es muy sencilla. Nací de una pareja que se amaba con locura y con idealismo. Como sin duda su tatarabuelo debió amar a la mujer a quien erigió este templo. ¿Y usted cree que el amor es hermoso? Por supuesto que sí. ¿Cómo podría ser de otra manera? El mundo se hizo con amor y para el amor. Son solo los hombres quienes lo han convertido en un lugar feo. Al hablar pensó en su padre, que se fugaba con Lady Bullington, a quien no amaba de la misma forma como había amado a su esposa, y sintió que aquel era un amor que solo pensaba en los atractivos físicos y no en la mente y el alma. Olvidó que el marqués la observaba, hasta que él le preguntó: ¿en qué piensa? ¿Quién la lastimó? ¿Quién se ha atrevido a hacerla desdichada? Como ella no contestó, añadió: si es un hombre, siento deseos de matarlo. La violencia con que habló la sobresaltó, y se volvió a mirarlo sorprendida. Durante un momento se miraron uno al otro. Luego el marqués se puso de pie y bajó las escalinatas del pedestal, dirigiéndose hacia la puerta. Imelda lo siguió, temiendo que la dejara sola, como la noche anterior. Cuando llegó a su lado, le dijo: se tortura. ¿Por qué no puede decirme qué sucede? El marqués se volvió a mirarla y, como ella no pudo soportar la dolorosa mirada de sus ojos oscuros, ni verlo sufrir de esa manera, apoyó las palmas de las manos contra el pecho de él y le rogó: dígamelo, por favor, dígamelo. Siento el desesperado deseo de ayudarlo. ¿Por qué? Imelda buscó la respuesta y comprendió cuál era. Debió suponerla, pero la había eludido porque era algo demasiado íntimo, demasiado sorprendente. Pero aunque sus labios no pronunciaran una sola palabra, el marqués una vez más leía sus pensamientos. Con voz suave, que era casi como un susurro en el viento, él exclamó: «Me ama». Imelda contuvo el aliento. El marqués, con un dulce gemido que expresaba a la vez dolor y placer, la rodeó con su brazo y la besó en la boca. Cuando la tocó, Imelda supo que ese era el amor y que lo había amado desde que lo vio por primera vez. Quizá, se dijo, se habían amado antes, desde el principio de los siglos. Era el amor con el que había soñado siempre, aunque nunca estuvo segura de poder encontrarlo. Ahora, mientras los labios del marqués mantenían los suyos cautivos, experimentó un éxtasis que le resultaba vagamente familiar, porque lo había conocido en sus sueños, tal como lo sentía ahora, creciendo cada vez más hasta convertirse en un arrebato sublime del alma y los sentidos. Era tan glorioso, tan perfecto, que era el ideal divino del que había hablado, y que era el amor en toda su gloria y perfección. El marqués la estrechó aún más contra sí, y sus labios se volvieron posesivos, exigentes, apasionados, pero, al mismo tiempo, demostraba una ternura que ella no hubiera esperado de él. Era como si, debido a que ella era algo precioso, no deseara lastimarla. La besó hasta que el templete y todo lo que los rodeaba se desvaneció de la vista de ambos, y sólo cuando Imelda, llevada de la maravilla de aquel momento, creyó morir de felicidad, emitió un murmullo y ocultó el rostro en el cuello del marqués. Él no se movió, pero sus brazos parecían brindarle a ella una seguridad que jamás había sentido antes. Después de un largo rato, él exclamó con voz ronca y casi irreconocible: «Te amo, y no hay para mí nada ni nadie en el mundo más que tú». A Imelda le pareció muy natural que él la tuteara. «Y yo siento», dijo a su vez, «que te he conocido durante muchos años, y por eso pensamos y sentimos lo mismo». El marqués no contestó. La hizo levantar el rostro y la besó de nuevo. Ahora sus besos eran diferentes, y ella notó, con súbito temor, que la besaba frenético, enfurecido, como si temiera perderla. Pero no podía pensar, porque el fuego de los besos del marqués prendió en ella la llama que lo consumía a él. Era algo de lo que no podía escapar y, al mismo tiempo,
Como sabía que él sentía lo mismo, se dijo que era un fuego purificado por el amor. Lo que sentía uno por el otro era muy humano, pero a la vez parte de Dios. Cuando ambos ya casi perdían el aliento, el marqués habló con voz conmovida. «¿Cómo voy a perderte? ¿Cómo puedo dejarte ir? Eres mía, Imelda, mía cuando respiras, y mío es cada uno de tus pensamientos». Como ella lo creía también así, la agonía que reflejaba la voz de él la asustó y preguntó: «¿Por qué has de perderme?». Él bajó la vista hacia el rostro de ella, como si deseara grabarlo en su memoria para siempre. «Porque no puedo casarme contigo». Ella se puso rígida. Por su mente cruzó la idea de que debido a su rango y prestigio, el marqués no podía rebajarse casándose con alguien de clase social inferior, la nieta de un empleado suyo. No hubo necesidad de decirlo, ya que el marqués lo adivinó en sus ojos y exclamó irritado: «¿Cómo te atreves a pensar tal cosa? ¿Imaginas que esa es la razón de que no pueda pedirte que te cases conmigo? Aunque hubieras nacido en el arroyo o fueras la hija de un mendigo, me pondría de rodillas para suplicarte que me hicieras el honor de ser mi esposa, pero es algo que no puedo hacer». Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.